Buenas noches, voy a hacer el trabajo de mapa conceptual de la materia de sistemas de documentos electrónicos. He presentado por el profesor Yanni González Acosta, presentado al profesor Didier Mauricio Hurtado Collazos. Sistemas de gestión de documentos electrónicos. ¿Qué son los sistemas de gestión de documentos electrónicos? La definición es una herramienta que proporciona un texto ordenado que permite al usuario contar con un instrumento legal y una herramienta de búsqueda que facilita la investigación profesional y ayuda al ciudadano a agilizar y a acelerar con claridad la comprensión de la aplicación. Es un acceso de información que nos permite acortar el tiempo a la hora de buscar un documento y nos da la seguridad de que podemos nosotros certificar las firmas, permitiendo ampliar más el conocimiento a través de la normatividad vigente. Las desventajas de la implementación del sistema de gestión electrónica de documentos. Es un costo de implementación que implantar estos sistemas puede suponer un alto costo económico. Esto ya tiene que tener unos software especializados, unas bases de datos, tiene que haber unos computadores que puedan resistir el software, entonces ahí es un alto costo. También el tiempo de implantación y el volumen de datos disponibles en el sistema. La primera vez es muy grande, puede llevar mucho tiempo y los recursos están digitalizados. O sea, cargar toda la información de la base de datos hacia un computador para que la gente pueda, por así decirlo, consultarlo. Actualizar los software, lo que decía antes, nos toca actualizar los software o cambiar los software para migrar toda la información que caracterice mantener el tiempo. Esto cambia la cultura, quizás es un mayor obstáculo al vencer el hábito de usar el papel, incluso para operaciones más sencillas. No se elimina en 24 horas, si bien es contar con el sistema amigable para los usuarios. Ya, por ejemplo, se utilizan ya los correos electrónicos, no se imprime el correo, sino se envía una visita diciendo que si es necesario imprimir el correo o si no, se puede explorar el medio ambiente. También se reutilizan las hojas por doble cara para ayudar a este sistema. Pero mucha gente siempre quiere ese soporte físico. Ya cuando uno va, digamos, a un documento legal, no quiere soporte físico, uno siempre quiere tener algo que le dé como esa seguridad de que si ya la gente en el cuento no se acostumbra a un correo, por así decirlo, las personas ya mayores no se van a acostumbrar a que el soporte de ellos es un correo o un mensaje, entonces siempre necesitan tener su soporte físico. Ya sería como una parte de esas, de intentar como explicarles que los correos también son una parte importante, que no se van a borrar y no los borramos. Bueno, vamos a hablar ahora de las ventajas de la implementación del sistema de gestión electrónica de documentos. Nos va a eliminar los documentos duplicados al estar accesibles en cualquier momento desde cualquier puesto. O sea, si uno tiene un documento duplicado o tiene de pronto en la base de datos, digo que haga algo duplicado, uno le elimina ese documento y no tiene necesidad de tenerlo, pero cuando uno lo tiene físico, le toca mirar hoja por hoja hasta encontrar cuál es el documento que esté duplicado, tal vez uno no sabe que tiene un documento duplicado. Entonces ya sería como un alistamiento, por así decirlo, de un material para si de pronto se va a llegar a digitalizar, hacer un alistamiento previo para buscar cuál es el documento duplicado. En cambio, ya cuando uno lo tiene digitalizado, uno detecta fácilmente que lo que está duplicado. Una drástica reducción en el material de archivo, lo que hablamos, suprimir los listados en papel y copia. O sea, intentar no sacar tantas listas, por así decirlo, sino todavía tenerlo físico, no tenerlo físico, sino digital.
ya tener las bases de pronto de los usuarios, los teléfonos, direcciones, la gente que maneje base de datos de personas, entonces ya todo está digitalizado, lo único es de pronto por la cédula o por el nombre, y ya entrar directamente, no hasta buscar hoja por hoja para buscar la persona. Seguimos aquí con las ventajas: disminuir el tiempo de localización de recuperación al ser accesible desde el propio puesto de trabajo. Pues eso es una ventaja muy grande, porque digamos, yo necesito, tengo mi base de datos, y mi base de datos me puede costar de 1000, 2000, 3000 personas, y tienen todos los datos personales, donde viven, bueno, etcétera. Y yo necesito a una persona fulanito de tal, pero de pronto no está alfabéticamente organizado. Entonces yo le doy la opción de organizar alfabético, busco a fulanito de tal, o lo busco por la cédula, o lo busco por la dirección. Pero en cambio, si yo tengo las hojas y de pronto no está organizado alfabéticamente, tengo que buscar uno por uno y leer todo a dónde está la persona, porque por todo pudo haber que durante el momento de archivar el documento no se organizó alfabéticamente, y al buscar eso ya va a ser un poco difícil. Por eso es más accesible la información en la parte digital al buscar algo o algo. Otra ventaja es disminuir los costos administrativos. De pronto pueden ser en papeles, como hablábamos, de pronto en esferos, en marcadores, en lápices, en borradores. De pronto anteriormente que se usaba la máquina de escribir, que eran las cintas, que era como corrector, cuando uno escribía mal le ponía ese corrector. Entonces muchas cosas se van disminuyendo a eso. También pues el espacio de almacenamiento. O sea, dice que un CD puede almacenar cierta información, y un DVD también puede almacenar cierta información, pero de todas maneras ocupa un espacio determinado. Digamos que yo tengo como una especie de biblioteca y tengo ahí cierta información en los CDs y en los DVDs. De todas maneras me ocupan información, pero no tanta como me iría a ocupar una caja de lo que me equivale de pronto un CD y un DVD, porque puede haber una carpeta con 1000 folios, pero eso me cae solamente en un DVD, entonces me ocupa, no diría que una parte mínima de lo que ya está digitalizado a la parte física. O sea, cambia drásticamente en guardar la información digital a guardar la información física. También quisiera hablarles un poquito más del ayer y del hoy en cuanto a la tecnología. Bueno, uno sabe que el mundo va avanzando, y que toda la tecnología, prácticamente ya con las nuevas TIC, ya son las telecomunicaciones de las tecnologías, uno tiene que ir avanzando conforme a ellas. Entonces, el ayer era prácticamente todo en cuanto a documentos, era todo físico, se guardaba en carpetas o se guardaban en esos folios donde uno ponía esas hojitas que son como, ay, no me acuerdo cómo se llaman. Bueno, esos folios uno iba guardándolas hoja por hoja, que iba grapando, iba guardando los documentos. Cuando ahorita uno ya tiene su carpeta en el computador, tiene su carpeta en su software, y también va guardando alfabéticamente o numéricamente de acuerdo a la cronología que se esté usando, y se va guardando ahí. Y el espacio es tan mínimo que uno tal vez no nota que tiene esa carpeta ahí en el computador a como la tiene física. Entonces cambia mucho el ayer al hoy en cuanto a guardar la información, y mejora más la productividad y las actividades del día a día. Puse como una especie de ejemplo en los dos dibujos, una rume de carpetas ahí, prácticamente la persona está tapada con las carpetas, no se ve, y ya es un exceso, o sea, demasiada carpeta. Hacia el lado puse como se archiva en cada computador la información. Entonces uno mira que todos esos archivadores que están atrás se están, digamos por así decirlo, digitalizando en cada computador, o pueden ya estar digitalizados, y reducen el espacio, digamos que a una muy mínima cantidad en comparación a todas las carpetas que están al lado.
sea, uno ve unos arrumes, pero uno mira acá en un computador y es tan mínima lo que se compone la información, entonces es muy diferente. Entonces también nos da una oportunidad de poder nosotros gerenciar y hacer algo a largo y corto plazo en cuanto a la digitalización de los documentos. Hablar de qué son los documentos electrónicos. Casi el 100% de los documentos que genera una empresa lo hace en formato electrónico. Pero como hemos dicho antes que el documento electrónico es solo un estado intermedio. Bueno, siempre donde yo trabajo, casi todos los documentos se generan electrónicamente. Yo trabajo en una empresa que se dedica al alistamiento de planos de Bogotá. Entonces ahí nos toca hacer el alistamiento, también informes de ciertos documentos y todo ya va a la parte digital. Toda la información que nos llega a través de nuestro correo o nos llega a través de las páginas que tenemos institucionales. Entonces todo lo que genera la empresa es digital, pero también hay como una cosa como en relación al papel. Nosotros intentamos como reducir todo lo de papel, hacemos el reciclaje del papel, usamos el papel por las dos caras, cuando ya está por las dos caras se va para el reciclaje. Esto de pronto que haya un plano que ya no sirve, que esté duplicado, que esté en mal estado, no duplicado porque en mal estado de todas maneras se guarda la información, que esté duplicado, que no tenga firmas, que no tenga digamos nada, este plano se reutiliza para de pronto usarlo para hojas, para marcar, para algo. Entonces intentamos al mínimo usar de pronto ya las hojas blancas y usar eso. Pero si hay ocasiones en que uno usa usa el papel en sí, porque a veces no necesita, lo que decía anteriormente, uno necesita como un soporte. Uno trabaja a través de informes. Y si tú no tienes tu informe físico, pues listo, lo puedes enviar electrónicamente, pero las firmas y todo eso hace como que no sea tan válido, por así decirlo, uno le da a veces desconfianza, entonces uno envía ese soporte físico, aunque sí debería ser enviarlo también electrónicamente y manejar todo electrónicamente. Pues deberíamos nosotros tener copias de seguridad, tener muchas cosas y ayudarnos, mejor dicho, con toda la tecnología que hay para reducir, como dice la campaña de cero papel. De los documentos se requiere de sistemas que cumplan con las siguientes funciones. Bueno, la primera función sería organizar racionalmente los directorios informáticos y los accesos de los mismos. O sea, tener una base de datos de toda la información que necesitamos para poder nosotros llevar a cabo nuestra investigación. Yo trabajo en cierto lugar y allá manejo mucho, digamos, la parte de personal, de usuarios. Y los usuarios necesito los teléfonos, necesito de pronto las direcciones, necesito con quién viven. Entonces yo necesito tener mi directorio de información y acceso que me permita entrar a poder consultar esa información. La segunda sería eliminar las copias y versiones de un mismo documento, lo que decíamos anteriormente, o sea, los duplicados, para que yo necesito tener doble vez la información en mi base de datos de la persona fulanito de tal. Estamos hablando de Pepe Gómez, que vive en Santa Ana, y bueno, y vuelve otra vez abajo y dice Pepe Gómez, que vive en Santa Ana, tiene la misma información y todo lo mismo. Entonces sería como ilógico tener doble información en el mismo base de datos. Lo tercero es establecer un sistema de salvaguardar la integridad de los documentos. Siempre debemos tener un backup. Siempre debe haber un backup de todos los bases de datos, de todos los documentos que se manejen, en los correos, en las carpetas que tengamos, siempre debemos tener un backup, porque no uno está exento
de que de pronto llegue un virus, llegue algo, no sé, la tecnología también tiene a veces sus falencias en muchas cosas y se nos borra la información de la base de datos de 1000, 2000, 3000 personas, nosotros quedemos así como, no sé, quedemos como nulos, no sepamos de dónde sacar la base de datos de todas las personas que están a nuestro cargo. Entonces es bueno tener un backup y tener un soporte para salvaguardar la información. Salvaguardar la información en integridad. Pues acá no habla de un backup, pero habla de guardar la integridad de los usuarios. No ir a divulgar la información que nosotros tenemos porque nos han dado esa información a guardar a nosotros. Pero tengo que decirle a usted que Pepito Sánchez trabaja en tal lado, gana tanto, vive con tal persona, vive yo no sé qué, tiene el teléfono. Es una información muy personal y es algo que yo como estudiante de ciencias de la información siempre tiene que tener claro. La información es confidencial. Disponibilidad de acceso. Bueno, un sistema de gestión de documentos electrónicos debe asegurar la autenticidad y la integridad para no alterar la accesibilidad, interpretación y comprensión de los documentos electrónicos en su contexto original, así como su capacidad de ser procesados y reutilizados en cualquier momento. O sea, que la información que, digamos, uno tuviera físicamente, yo tengo, digamos, que el acta de grado del colegio, de la universidad, si voy a digitalizar esa acta de grado, tiene que digitalizarse tal cual yo la tengo física. Yo no puedo alterar el documento electrónico, tampoco puedo alterar el documento físico. Uno puede llegar a decir, no es que quisiera quitarle, no es que se ve como muy rara esa letra y luego le cambio la letra. Yo no puedo alterar los documentos porque ya sería incurrir en una desacatar una ley, o sea, yo no puedo tocar un documento, yo lo digitalizo tal como es el documento porque esa persona hizo el documento de cierta forma. Ya si de pronto la persona quiere que uno cambie ciertas cosas en documento, pero ya es por una orden, no lo haría. Pero si una persona no dice que cambie el documento, uno digitaliza tal cual está el documento. Uno puede alterar el documento. Bueno, acá ya está el link del mapa conceptual que yo hice en mi domo. Entonces acá pueden entrar al link y pueden ver el link donde está el mapa, que pues lo presenté así acá en PowerPoint en una presentación, valga la redundancia, porque pues no pude bajar la imagen, o si puedo copiar la imagen del mapa, pero entonces no se ve. Entonces yo la dejé acá en forma de presentación y acá les ando el link para que puedan apreciar el mapa conceptual. Muchas gracias por su atención y espero que les haya quedado claro el tema de sistemas de gestión electrónica de documentos, cómo nosotros debemos manejar los documentos. Muchas gracias.